La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña Virginia Antares Rodríguez Grullón. Ella es candidata presidencial del partido Opción Democrática. Buenos días, Virginia, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Bienvenida, un placer que esté con nosotros, Virginia, una mujer joven, comunicadora y también con una especialidad en desarrollo y medio ambiente. Así es. Así que bienvenida a Telematutino, un placer que la mujer joven participe en política y que sea candidata presidencial. Es decir, que vamos a tener opciones distintas para Así es. En mayo 24. Virginia tiene genética de luchas sociales, Ay, sí. de lucha por la libertad. Su bisabuelo fue Juancito Rodríguez, uno de los primeros opositores de Trujillo, perdió su fortuna. Así Y es. tu abuelo fue José Horacio Rodríguez, que fue comandante en la invasión del 14 de junio y murió. Sí, en la Pero del lado expedición de Constanza materno, Memoíster-Onda. de tu lado materno, tu abuelo, don Oscar Grullón, el ingeniero Oscar Grullón, estuvo preso en la 40. Así que ella tiene genética de lucha. ¿Cómo Sí. tú te metes en la política? Porque yo sé que tú tuviste participación en luchas sociales, pero ¿qué te decide incursionar en la política? Así es, yo vengo primero efectivamente de una familia que luchó por la democracia dominicana y yo y mis hermanos crecimos con estas historias familiares de cómo, y que es una historia que representa no solo a mi familia, sino a decenas, a cientos y a miles de familias dominicanas que vivieron el exilio, que vivieron la cárcel, la tortura, el nunca saber dónde estaban sus muertos, porque aquí como nunca se hizo justicia, nunca se dijo, por ejemplo, qué había pasado con muchas personas que fueron llevadas y desaparecidas. Mi bisabuela, por ejemplo, murió en su lecho de muerte. Mi papá siempre hace historia, decía, nunca supe dónde está Prince, su hermano Prince Ramírez, de San Juan de la Maguana, que fue uno de los asesinatos más crueles, porque se asesinaron unas 9 personas con él. Entonces yo y mis hermanos crecimos con esa historia, y yo creo que llevábamos esa sensibilidad, esa conciencia de la importancia de seguir fortaleciendo la democracia dominicana. Y canalicé eso a través de la movilización social. Fui parte muy activa de todos esos movimientos sociales que protagonizó sobre todo esa juventud dominicana en los últimos 20 años, desde unos grupos que empezamos en la crisis de 2003, del gobierno de Hipólito, y empezamos a manifestarnos de manera pacífica ahí en las principales avenidas de las grandes ciudades, hasta lo que fue la lucha por salvar a los haitíes en 2009, luego el 4%, marchando por una educación de calidad en la República Dominicana, una demanda que sigue siendo parte de del compromiso que traemos con nosotros. Marchamos por un sistema de impuestos más justo en 2012, en aquel paquetazo fiscal, resistiendo una reforma tributaria que nueva vez cargó a las clases medias, a las clases trabajadoras, una reforma muy injusta, y en todo lo que han sido las movilizaciones contra la corrupción y la impunidad. Entonces, esa también ha sido mi escuela, yo también vengo de ese proceso. Y luego de realizar una maestría en Inglaterra en políticas de desarrollo y medio ambiente, gracias a una beca, regresé muy convencida de la importancia de dar el paso a la política, porque sentía que esas demandas que la ciudadanía venimos haciendo a los movimientos sociales no encontraban respuesta en una clase política que no comparte esos compromisos, que no comparte esas prioridades, y que para hacer las transformaciones que este país se necesita una clase política más comprometida y estructuras políticas, o sea, organizaciones partidarias que también tengan un mayor compromiso democrático y con la construcción de una mejor República Dominicana. Virginia, tradicionalmente en la República Dominicana los partidos mayoritarios han dominado el escenario y han sido los ganadores en las elecciones. Y de hecho se tiene la creencia de que aquí se vota por el ganador. Se mueve mucho dinero, cuesta mucho hacer política en la República Dominicana a pesar de las leyes que los mismos partidos votaron y que no respetan. ¿Cómo encuentras en Opción Democrática que ese es el nicho para tú desarrollarte? Y esa lucha que tú sabes que va a ser muy, muy ardua y quizás desigual e injusta, que vas a tener que enfrentar con esos partidos mayoritarios que tienen todo el respaldo. Así es, sabemos que es una competencia muy desigual, lamentablemente esa es una de las deudas, de las faltas que todavía tiene la democracia dominicana, construir un sistema electoral más justo, algo que se viene debatiendo por lo menos desde hace 20 años, cuando la crisis electoral del 94, y en el cual se ha avanzado poco. Pero entendemos que vale la pena echar la batalla, no hay otra forma de llegar a los espacios de poder para cambiar esa realidad que no sea participando dentro de las reglas que tenemos. Hay oportunidades y nosotros estamos volteando la lógica que ha dominado de esa mala política que hay para mí,
entrar en la política a cambio de que me compre un voto, de que es lo mío, y pensar en una política de qué yo puedo ofrecer para que todos vivamos en una mejor sociedad y cómo yo puedo aportar a un proyecto que va a mejorar las condiciones de vida de la República Dominicana. Esa es la verdadera política democrática. Y sí, es contra la corriente porque los gobiernos han construido una cultura clientelar muy fuerte, sí. pero hay una población dominicana consciente del daño que hace ese clientelismo, una población dominicana que quiere otro tipo de política. Nosotros decimos que hacemos buena política y hemos encontrado que sí hay una ciudadanía dispuesta a apoyar este proyecto y con ese apoyo estamos contando. Virginia, tú marchaste por el 4%, fue una epopeya pacífica magnífica. Así es. Se está dando a partir del año 2012, 2013, se han invertido billones de pesos y la educación hoy es peor que en aquel momento. Lo que tenemos un poquito más de aula, que no alcanzan, y un desayuno y un almuerzo escolar. Sí, ¿Cómo tú te sientes con eso? ¿Y qué ideas tienen ustedes en torno a la mejoría de la calidad de la educación? Creo que hay una gran lección en la experiencia que ha vivido nuestro país con el 4%. La primera lección y lo fundamental es que la sociedad dominicana sabe que la educación tiene que ser una prioridad. Hasta que nosotros no construyamos un sistema de educación pública de calidad, vamos a estar estancados como país en la posibilidad de tener una sociedad que funcione bien, una sociedad más próspera, con mejores empleos, con mejor nivel de vida, con una población más educada, que respeta las reglas, que tiene conciencia ciudadana. Y la ciudadanía lo sabe, por eso marchamos en 2010, 2011, 2012. Por eso es un movimiento que fue una referencia incluso internacional. Yo he recibido invitaciones en espacio internacional a hablar de ese movimiento porque es un ejemplo de lo que puede hacer la movilización ciudadana. Pero asimismo nos muestra que esa movilización no es suficiente. Hace falta que haya una clase política que comparta ese sentimiento, ese compromiso, esa vocación. Entonces, ¿qué pasó con el 4%? Que el gobierno cedió porque frente a la presión era demasiado y todos los candidatos, si recordamos, en esas elecciones de 2012 firmaron un compromiso con implementar el 4%, pero nunca fue una prioridad para el gobierno mejorar la educación. Entonces, ¿qué se hizo con ese fondo? Se buscó cómo se podía dirigir hacia donde sí era prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Hacer negocios. Y ahí se dirigió todo ese 4% a la construcción de escuelas en un entramado mafioso que luego se destapó con una tragedia que fue el suicidio del arquitecto David Rodríguez en las oficinas de la OISOE. Estamos hablando 2014-2015. Y eso generó todo ese movimiento de cadenas humanas contra la corrupción, donde también estuvimos frente a la OISOE, exigiendo el cierre de esa institución, exigiendo la consecuencia y las sanciones a quienes habían utilizado los fondos del país que debían destinarse a mejorar la educación dominicana, a simplemente terminar en bolsillos privados. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, porque así como pasó en la educación, pasa en cada área. Mientras las personas vayan al Estado pensando en hacer negocios, en lucros, en pagar compromisos de campaña, lo que debe hacer el gobierno nunca va a ser lo correcto, siempre va a estar mediado por esa necesidad de hacer negocios. Por eso nosotros decimos que al Estado no se puede ir a hacer negocios. Quien quiera hacer negocio, eso está muy bien, hay gente que tiene esa vocación, que la canalice en el sector privado, que ahí le necesitamos gente queriendo hacer negocio. Al Estado hay que ir con vocación de servir y de implementar las transformaciones para construir la República Dominicana que soñamos. Sí, Virginia, a mí me llama particularmente la atención el tema de las movilizaciones dominicanas, y tú mencionabas que te movilizaste en el caso de los haitises, por ejemplo, y en el caso del 4%. Hemos visto después que los haitises lo están desbaratando, con quemas de árboles, talas y demás, y no he visto ninguna movilización. También han salido muchísimas informaciones con respecto al mal manejo y el mal uso del 4%. Entonces las movilizaciones no acompañan, no le dan seguimiento a eso. ¿Por qué? Es que las movilizaciones juegan un rol de poner una prioridad, de llamar la atención, de articularnos en torno a una causa común, pero vuelvo a lo mismo, no es suficiente. Esas transformaciones, esos cambios se hacen desde el Estado y al Estado se llega a través de la política. Por eso cuando yo regresé de Inglaterra hacia 2012, yo hice una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente, que precisamente los estudios del desarrollo analizan por qué y cómo los países se desarrollan, cómo pueden garantizar mejor calidad de vida, cómo pueden avanzar tecnológicamente, económicamente. Y estudiando eso entendí
que República Dominicana necesita una clase política y partidos políticos que tengan el compromiso y la visión que ahora mismo no hemos tenido. Si nosotros no cambiamos eso, podemos pasarnos la vida movilizándonos y lo que vamos a recibir son migajas, como lo hemos hecho. Hemos recibido migajas de la clase política. Entonces nosotros necesitamos que esas personas, esa población dominicana que está ahí, que demostró con esas marchas que está dispuesta a movilizarse, a poner su tiempo, su cuerpo, el esfuerzo bajo el sol, a alzar su voz por una causa, no porque podían ganar algo yendo a las movilizaciones, sino porque creían en lo que estaban defendiendo. Esas mismas personas somos las que tenemos que dar el paso a la política. Y eso es lo que hemos empezado a articular con Opción Democrática, que precisamente se gestó hacia 2014, empezamos el proceso de búsqueda de firmas, bajo el liderazgo de una persona que es un referente en la política dominicana, de una trayectoria coherente, comprometida, decente, como lo es Minú Tavares Mirabal, hija de Minerva Mirabal, y que lleva también ese legado de hacer una política al servicio de los mejores intereses de la nación, no al servicio personal. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y Opción Democrática hemos demostrado que tenemos casi 10 años trabajando duramente para construir esta alternativa política, enfrentando las desigualdades y las injusticias del sistema electoral, pero superándolas. Y el año que viene será la primera vez que estaremos en la boleta electoral. Por eso me emociona tanto también esta candidatura presidencial de Opción Democrática, porque si bien es un partido nuevo, es también el esfuerzo de muchos años de articulación, de muchos años de esfuerzo y de trabajo y de mucha gente que venimos de la movilización social. Virginia Antares, con tu permiso y los amables clientes, nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos, que hay muchas cosas más que tratar y que conocer de Virginia Antares Rodríguez Grullón. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos muy honrados de la participación de Virginia Antares Rodríguez Grullón. Ella es candidata presidencial del partido Opción Democrática. Virginia, ¿cuál es la propuesta tuya como candidata y de Opción Democrática ante el país frente a múltiples problemas, comenzando a grosso modo de la gran desigualdad social que tenemos en el país? Así es, Jacqueline, la gran desigualdad, y esa desigualdad la vamos a superar con diferentes políticas, pero hay dos que son fundamentales y que la llevamos como punta de lanza en las propuestas de este gobierno que haremos desde Opción Democrática. Primero, bueno, ya lo he mencionado, que es una prioridad que llevamos en el corazón, que es el de la educación. La educación es la principal herramienta para ofrecer mejor oportunidades de vida a la población, incluyendo la población más desfavorecidas. La productividad de nosotros como país está limitada por el bajo nivel educativo de la población. Nosotros vamos a reformar el sistema educativo para construir una educación de calidad. En segundo lugar, y es un tema fundamental, es el de los ingresos de la familia, los salarios. Nosotros somos un país que ha tenido uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina en las últimas décadas. Qué bien. Sin embargo, eso no se ha traducido en mejores salarios. Seguimos teniendo de los salarios más bajitos de la región. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Qué está pasando con ese crecimiento económico? Si hay crecimiento, quiere decir que las y los trabajadores están generando más valor, produciendo más riqueza, también ha aumentado la productividad, entonces están siendo más productivos, pero eso no se ha traducido en mejoría de salarios. Entonces, ahí hay un problema. Nuestro planteamiento es revisar la política salarial del país, cambiar la política salarial. Pero también la política empresarial, porque aquí se paga mucho pasivo laboral, se pagan muchos impuestos, y entonces nos da una desventaja comparativa con otros países. Totalmente. Tiene que el Estado también apoyar mucho más a que haya una competencia más equitativa en el sector privado, y un sector privado, apoyar esa clase emprendedora del sector privado, que es la que empuja esa productividad. Pero en el tema de los salarios, nosotros necesitamos cambiar la política salarial. En otros países, los salarios están atados a la inflación. Es decir, que de manera periódica se revisan y se ajustan a la inflación, porque la inflación te come la capacidad de consumo. Aquí no. Entonces aquí, cada vez que se discute aumentar los salarios, lo que se está es apenas tratando de compensar por la inflación y poco más. Si ya la inflación se ajusta de manera automática, cuando hablemos de subir salario, pues ya estamos efectivamente hablando de aumentar salarios. Entonces hay que trabajar hacia un aumento progresivo de salarios. Estamos planteando cambiar la política salarial. También hay una propuesta muy interesante que viene de nuestro senador, candidato a senador por el Distrito Nacional, el joven Eric Ortiz, que es un empresario joven, emprendedor brillante, que es la de, en vez de tener tantos salarios mínimos como tenemos aquí, que es un sinsentido porque la idea del salario mínimo es poner una base, aquí tenemos más de 14 salarios mínimos, es
unificar esos salarios mínimos y establecer salarios por región, en lugar de por sector, porque que sea una empresa grande, que sea una empresa pequeña, que sea del turismo, que sea del hotel, cuando tú vas al supermercado el precio es el mismo, no importa dónde tú trabajes. En cambio, no es lo mismo el costo de la vida aquí en el Distrito Nacional que en Barahona o en Pedernales, por decir algo. Entonces, esa es una propuesta interesante porque además de que nos permite acercar más los salarios mínimos al costo de la canasta básica de cada región, también funciona como un incentivo a las zonas deprimidas, porque en la medida en que en esos lugares los costos de vida son más bajitos, podemos tener salarios mínimos más competitivos, incentivar a las empresas a que inviertan precisamente en los lugares donde más se necesita. Entonces son algunas de las propuestas que estamos haciendo como tema prioritario del salario y de mejorar los ingresos de la familia. Virginia, parece que ya los dominicanos de medianos y bajos ingresos se están dando cuenta que este crecimiento extraordinario de 50 años solamente ha beneficiado a la élite, a un grupo de familias, y eso necesariamente desde el Estado se puede corregir. Se puede de que corregir. el PIB se derrame y beneficie a la clase media, a la clase baja. ¿Qué idea tienen ustedes con eso? Sí, y hay otro elemento fundamental en esa línea, que es la política fiscal. Tanto los ingresos del Estado a través de los impuestos y el diseño del sistema de impuestos, como las políticas sociales que hace el Estado y los servicios públicos que ofrece, que ahí menciona educación, pero ahí entra también el sistema de salud, el sistema de seguridad social, la inversión en acueductos, en transporte, en cultura, que son fundamentales también para definir la calidad de vida de la población. Y en ese sentido estamos planteando, en cuanto al sistema de impuestos, sabemos que el país necesita una reforma tributaria, viene una reforma tributaria después de las elecciones, eso no lo quita nadie. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma tributaria y a quién se va a cargar? La propuesta nuestra es que hay que descargar a las clases medias y trabajadoras que ahora mismo pagan más de un 40% de sus ingresos en impuestos, y cargar a quienes no están pagando. Los niveles de evasión y de elusión en este país son sumamente altos. Las exenciones que están hechas sin ningún criterio, nosotros planteamos sustituir las exenciones fiscales por incentivos inteligentes que estén sujetos a performance, que estén sujetos a estándares laborales, ambientales, tecnológicos, no simplemente una carta blanca, porque lo que ha hecho eso es que los grandes sectores que están lucrando y acumulando riqueza del crecimiento económico, como los sector turismo, zona franca, minería, no pagan impuestos. Y mientras tanto, la gente trabajadora que tiene salarios muy bajitos, tienen que pagar impuestos hasta por un papel de baño cuando va y por chocolate y azúcar y por productos básicos. Además, entonces eso aumenta la desigualdad. Hace varios años que no se indexa el salario por la inflación. También, que ha sido una lucha que ha llevado nuestro diputado José Horacio Rodríguez en el Congreso Nacional para que se ajuste al monto a partir del cual se le cobra impuestos a los salarios dominicanos. Entonces todo eso forma parte. Con un sistema de impuestos más justo y mejor pensado, nosotros podemos disminuir la desigualdad. Podemos disminuir la dependencia del endeudamiento externo, porque parte de la razón por la cual los gobiernos siguen endeudándose irresponsablemente es porque no recaudan para cumplir con los compromisos del Estado, pero no recaudan porque no están recaudando a quienes tienen el gran capital. Entonces ahí hay que resolver ese problema y luego con ese dinero recaudado tener una gestión efectiva de esos recursos y dirigirla a la inversión social, que en este país se puede hablar de que hay una deuda social. El nivel de inversión en todos esos servicios fundamentales como salud, educación, cultura, transporte, alcantarillado, agua potable, ha sido muy bajito. En América Latina el promedio de la inversión social ronda el 15% del Producto Interno Bruto, el 15% del PIB. Aquí no llega al 9%. O sea, estamos en la mitad del promedio de América Latina en todos esos servicios fundamentales que afectan a la familia dominicana. Pero entonces vuelvo a lo mismo, tenemos de los crecimientos más altos de América Latina. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no podemos? Claro que podemos. Lo que hay es que distribuirlo mejor y diseñar mejor el sistema. De nuevo, pensando en el bienestar de la población dominicana, pensando en construir una República Dominicana donde la gente pueda vivir bien, donde no tengamos que irnos fuera. No pensando en dónde yo puedo hacer negocio, en dónde yo puedo repartir, en dónde yo puedo hacer clientelismo. Eso es lo que tenemos que cambiar aquí. Virginia, actualmente vemos en la prensa lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde se intenta escoger un nuevo presidente y los incidentes que han tenido, que no han dejado que la Comisión Electoral haga su trabajo y donde hay una lucha política, un enfrentamiento político de la oposición y del gobierno. También vemos que ahora mismo se están entrevistando a los postulantes a integrar el Tribunal Constitucional. Y desde ya se habla de que hay una preselección de parte de quien tiene la mayoría, que en este caso es el gobierno, y de que ya están decididos quiénes serán los miembros.
¿Qué opinión te merecen ambos casos? Porque son como distorsiones. Sí, muy lamentable. Y yo creo que es una muestra de un reto que nosotros tenemos como país y como sociedad, que es construir una verdadera cultura democrática. Y eso quiere decir que entendamos que la única legitimidad a la hora de escoger liderazgos, ya sea en un colegio de abogados, en un gremio o a nivel de presidente o del Congreso, es el apoyo que logró la gente en unas elecciones que sean legítimas. O sea, tenemos que ser capaces de entender que si la otra persona ganó porque consiguió más apoyo y convenció a más personas, eso está por encima de mi interés yo de llegar al poder. Eso es lo que significa tener una cultura democrática. Pero ¿cuál es la limitación? Que los propios partidos que nos gobiernan, que deben ser la semilla de ese proceso democrático, no tienen internamente una cultura democrática. Fíjense el trabajo que ha dado ahora la elección de las candidaturas, porque han puesto a usar encuestas que no son democráticas, que no tienen legitimidad, porque cuando son votaciones distorsionan, hay competencia de dinero, no hay una competencia legítima, genuina, respetuosa, con reglas claras, equitativas. Si nosotros tenemos eso, es más fácil respetar a quien gana y entender que fue legítimo, ganó porque tuvo más apoyo, y eso es lo que tenemos que construir. En Opción Democrática, nuestro reto y para lo que estamos trabajando es construir precisamente una organización política con esa cultura democrática, que es una nueva cultura política para este país, pero tenemos que construirla porque es lo único que nos va a permitir avanzar hacia instituciones más legítimas. ¿Qué nosotros hacemos en Opción Democrática? Los liderazgos se escogen democráticamente. Tuvimos una convención nacional el año pasado cuando logramos recuperar el reconocimiento del partido, y la líder fundadora de este partido, que es Minuta Valles Mirabal, compitió en unas elecciones con la compañera Alexandra Suet, que hoy es candidata a diputada por Santiago, una estrella joven. ¿Y qué hicieron? Ambas tenían la misma cantidad de tiempo para dirigirse a las y los votantes. A ambas se les compartió la cantidad de padrón, porque la Comisión Electoral Interna a todos los candidatos les compartía a los miembros del partido para que puedan hacer campaña. Es decir, se establece un marco, una regulación justa para que la competencia sea legítima. Ahora, quien ganó en ese momento, todo el mundo lo respeta, porque sabe que fue genuino, que ese apoyo fue real. Entonces, ese es el reto. Eso pasa por construir una cultura democrática. Eso es lo que está faltando en el Colegio de Abogados, está faltando en el sistema de partidos, está faltando en el sistema político. Y Opción Democrática viene a cambiar el sistema político de la República Dominicana y a impulsar esa nueva cultura que de una manera u otra, yo creo que la gran mayoría de dominicanos comparte y reconoce y respeta y está dispuesta a apoyar. Virginia Antares, excelente discurso, muy buen debut, te esperamos Excelente. Con mucha frecuencia desde ahora en adelante. Muchas gracias, invitar a la gente a buscarnos en la casilla 29, que estaremos Opción Democrática, Virginia Antares en las redes sociales, y que busquen también las candidaturas que llevamos a todos los niveles, regidores, diputados, senadores. Que llevan a todos los niveles en el país. En el país, porque tenemos las y los mejores candidatos. Así que el Partido Marrón, Opción Democrática, casilla 29. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias y éxitos, Virginia. Muchas gracias. Una exitosa carrera política.